Reciban un cordial saludo, querida audiencia de YouTube. Hace algunos días me preguntaron en clase de Derecho qué era la relación jurídica, a lo que yo no supe cómo responder. Que no te pase lo mismo. Quédate en este video y aprende a profundidad lo que es la relación jurídica. Yo soy Francisco Cipriano, coordinador del grupo número 2, Salón 209 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Curso Derecho 1. Y junto a mis compañeros les enseñaremos a cabalidad este tema. La relación jurídica es una articulación funcional de todos los conceptos jurídicos fundamentales para formar una situación jurídica concreta. La relación jurídica es el vínculo entre dos sujetos surgidos de la realización de un supuesto normativo y que coloca a cada uno de estos sujetos en calidad de sujeto activo frente al otro en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación determinada. La relación jurídica se presenta como un elemento complejo del derecho, por cuanto que la misma se constituye por un enlace o articulación de los supuestos, consecuencias, sujetos, objetos de derecho unidos por un nexo del ordenamiento jurídico que denominamos deber ser. Relación jurídica. Podemos decir que su origen se añade al derecho a mediados del siglo XVIII. Pero antes de comenzar a hablar sobre relación jurídica, debemos saber qué es relación. Y relación es un nexo, vínculo, trato o comunicación entre personas. Entre otros alcances también se denomina relación al informe de la sustancial en un proceso judicial. Para analizar cómo surge la relación jurídica, debemos partir de la relación humana, por lo que tomamos de ejemplo la conexión o vínculo entre personas. Sabemos que en el sentido del ser humano es el contacto social, contacto que crea la relación humana, actividad que aunque sea de sociedad, vincula por necesidad o de interés particulares. Los particulares pueden ser religiosos, sentimentales, económicos o de cualquier tipo de manifestación social, buscando agradar su conciencia o obtener beneficios económicos. Esas relaciones humanas tienen importancia para la sociedad cuando tienen consecuencias para el derecho. Entonces, estamos ante la relación jurídica. Pero no toda relación humana es relación jurídica, pero sí toda relación jurídica es relación humana. Todo acto del hombre en sociedad tiene una razón de ser. Cuando lo social o económico da importancia a los actos y que se regulan por el derecho, pues la relación jurídica es el establecimiento de un vínculo entre personas que se producen del convencimiento por voluntad o causa ajena del hombre. Un vínculo del derecho o un nexo jurídico se da entre personas o personas y cosas y es capaz de producir un vínculo como consecuencia de carácter jurídico. Son algunas características del origen de la relación jurídica. La estructura de la relación jurídica. ¿Y cuál es la estructura de la relación jurídica? Sucede que dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la prestación por un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor. Por medio del siguiente ejemplo, explicaré de mejor forma cómo es esta estructura. Sucede que cuando existe un contrato de arrendamiento y el arrendatario incumple con el pago del alquiler, que en este caso es una prestación, y se niega a abandonar la vivienda, el arrendante demandará al arrendatario, promoviendo un juicio sumario de desocupación por incumplimiento del contrato de arrendamiento. Según este ejemplo, podemos ver que existen dos partes principales. Una, el sujeto obligado, que es el que incumple con el contrato de arrendamiento, y el que hace el contrato, el arrendante, quien demanda al arrendatario. Esta parte es quien es propietaria
de dicha prestación. De este modo es como podemos ver cuáles son las partes y cuál es su participación dentro de la estructura jurídica. Clases de relación jurídica. Para determinar las clases de relación jurídica es necesario partir de los nombres de las diversas áreas del derecho, dándose entre otras las siguientes: civil, penal, administrativo y financiero. Pero el día de hoy veremos lo que es el derecho civil. ¿Pero sabes tú qué es el derecho civil? El derecho civil es el área del derecho que regula a las personas, familia, sucesión hereditaria y contratos. Para el derecho civil existirían básicamente 4 tipos de relación jurídica, en los que respectivamente el contenido fundamental sería el jurídico obligatorio, el real, el familiar y el sucesor. Relaciones obligatorias. Comprenderán aquellos supuestos en los que por responsabilidad contractual o extracontractual una persona se encuentra en el deber de prestar o desplegar una conducta determinada en beneficio de otra. Se dice que es unilateral cuando una sola de las partes está sujeta al cumplimiento de la prestación, y bilateral cuando las dos partes están sujetas y obligadas al cumplimiento de la prestación. Al celebrar un contrato, el arrendante y el inquilino buscan que todo lo establecido se cumpla al pie de la letra. Relaciones jurídico-reales. Basadas en la tenencia o apropiación de los bienes, se encontrarán presididas por la propiedad en cuya virtud una persona goza de una capacidad decisoria sobre el uso y aprovechamiento de cualquier bien que el ordenamiento garantice frente a los demás miembros de una colectividad. Cuando se obtiene un título ejecutivo, más conocido como pagaré, si en caso el suscriptor incumple con lo establecido, el tenedor está en todo el derecho de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, con tal de que le sea pagada la suma total. Esto quiere decir que tiene una consecuencia jurídica. Relaciones familiares. Situaciones de especial conexión entre las personas que el ordenamiento jurídico regula, atendiendo a criterios de ordenación general para garantizar un marco normativo a la familia. Ejemplo, una pensión alimenticia tiene relación jurídica, pues así como el que está obligado en proveer, como el que tiene derecho a recibirla, y todo esto es resultado del parentesco consanguíneo. Relaciones hereditarias o sucesorias, todas aquellas conectadas al fenómeno de la herencia y a las personas en ella implicadas, como sucesores de la persona fallecida con anterioridad, derechos y deberes de los herederos entre sí y en sus relaciones con los demás. La relación jurídica sustantiva es la que determina las formas de conducta que debemos observar o dejar de hacer. Cuando actuamos conforme a estas normas, estamos realizando la hipótesis planteada y, de consiguiente, se establece la relación jurídica entre las partes o sujetos que participan en esa realización, quedando a la expectativa del cumplimiento voluntario de la relación jurídica iniciada. La relación jurídica procesal. Las normas procesales son las que determinan la serie de pasos a seguir para lograr el cumplimiento obligatorio del deber contraído. La relación jurídica se puede decir que es la excepción, ya que en la generalidad de los deberes se cumplen voluntariamente, o bien los titulares, facultades o derechos no reclaman la intervención del auto para cumplir lo obligado. Tanto en la relación jurídica sustantiva como en la relación jurídica procesal interviene o se da entre los sujetos el derecho a quienes es aplicable la norma jurídica, con la diferencia que en la relación jurídica procesal interviene el Estado a través del órgano correspondiente para lograr el imperio de la ley. Esencia de la relación jurídica. La teoría tradicional afirma que la relación jurídica es una vinculación intersubjetiva y una correlación entre derecho y deber. Un ejemplo de ello serían los contratos. Estos se entienden, según el Código Civil y Comercial, como un acto jurídico, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
Ejemplo, en el contrato de compraventa las partes son el vendedor, quien se obliga a dar algo y tiene el derecho de exigir un pago, y a su vez el comprador, que se obliga a pagar y tiene el derecho de exigir que le den aquello por lo que pagó. Hay algo que debemos recalcar y tener presente, y es que estamos hablando de un vínculo jurídico. No es un vínculo afectivo, no es un vínculo de amistad, ni tampoco de compañerismo. Es un vínculo que trata o está amparado, reconocido por el orden jurídico, está en nuestras leyes y está estructurado. La relación jurídica generalmente está considerada como figura genuina del derecho privado. Ella también concierne a la esfera del derecho público. Así los estados como entes soberanos crean en la vida internacional vínculos jurídicos mediante la celebración de tratados, convenios y acuerdos de naturaleza biomultilateral. Entonces, la condición indispensable para que sea jurídica la relación es que sea regulada por el derecho. En el orden interno, el Estado en su carácter de poder soberano puede gravar con impuestos y tasas al pueblo contribuyente, que es sujeto pasivo de la relación tributaria. Comenzaremos por explicar que intersubjetividad es la relación que se establece entre dos o más personas y de la cual se generan procesos eficientes de percepción de la realidad, conciencia y conocimiento. Como ejemplo para entender la intersubjetividad, podemos imaginar un escenario donde dos personas analizan el comportamiento de un tercero, conocido de ellos, y en base a su conocimiento sobre esa persona, expresan una explicación de dicho comportamiento, llegando a la conclusión de lo que pudo haber motivado la acción en particular, formando un acuerdo intersubjetivo, ya que es compartido por ambos. Ahora que tenemos claro esto, veremos que, relacionado con la esencia de la relación jurídica, la intersubjetividad es la relación existente entre sujeto activo o sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por una norma de derecho, y el sujeto pasivo está obligado a cumplir la exigencia impuesta por la norma jurídica. La facultad de crear, atribuida por la norma al sujeto activo, se convierte en acto de exigencia que se hace al sujeto pasivo para que cumpla con la prestación debida. Si no la realiza voluntariamente, el poder del sujeto activo se puede extender hasta pedir la intervención de los órganos jurisdiccionales, que son los encargados de conocer, decidir y ejecutar las causas judiciales del Estado, con el fin de que el deudor sea obligado a cumplir o que se aplique ante la infracción del orden jurídico la sanción adecuada. Como resultado, existe dependencia del sujeto pasivo con respecto al sujeto activo. Es así porque la norma jurídica regula siempre la conducta de dos o más personas en interferencias intersubjetivas. A fin de evitar los abusos que pueden derivar del ejercicio de sus facultades por el sujeto activo, las reglas del derecho establecen limitaciones adecuadas a la naturaleza de la relación vinculatoria. Comprendemos entonces que desde el momento en que dos personas se relacionan jurídicamente, cada una de ellas ocupa una posición a la que le corresponden determinados derechos o deberes, de manera que, cuando la relación atribuye un derecho a uno de los sujetos, impone a la vez al otro un deber continuo. Los elementos de las relaciones jurídicas. La consecuencia jurídica. Se da el caso cuando un sujeto incumple un deber jurídico. A esta se le denomina como la norma primaria y se diferencia de lo que conocemos como una norma jurídica. Y podemos definir esta consecuencia como el vínculo por el cual al sujeto se le impone una sanción por cometer un hecho ilícito, mediándola generalmente la coacción del Estado. ¿Qué es el hecho ilícito? Es la realización de la conducta contraria prescrita por la norma jurídica o ejecución de la conducta prohibida por esta misma. El hecho ilícito supone el incumplimiento de los deberes jurídicos, por lo tanto ameritan una sanción y no una negación del derecho. Esto permite cumplir su función esencial, ya que reafirma la validez de la sanción para el infractor. ¿Qué es la sanción? Es el medio compulsivo o punitivo que el ordenamiento aplica para imponer o castigar una infracción y puede definirse como la consecuencia del incumplimiento del deber. La sanción será compulsiva cuando se obliga al sujeto a cumplir las normas. La punitiva indica castigar al infractor o establece la ineficacia del acto cuando éste no se realiza conforme a las normas. Puede haber un castigo que consiste en la estima equivalente a la obligación no cumplida, como la indemnización de perjuicios. Algunos ejemplos: el embargo de bienes para la realización de un pago de una deuda, arresto para la cancelación de la pensión alimenticia ya decretada, pena privativa de la libertad por homicidio.
¿Qué es la intervención del Estado? Esta intervención se da por medio de los tribunales de justicia, que intervienen aplicando la sanción preestablecida al hecho que previamente fue decretado y que jurídicamente debe ser castigado. Los valores o fines jurídicos. Cada norma tiene fines y valores hacia los cuales se orienta y se confunden con los del derecho, los cuales son justicia, paz, seguridad y bien común. En los elementos tenemos lo que son los personales, que es la relación jurídica que se establece entre sujetos del derecho y jamás entre personas, objetos o animales. Así tenemos que los sujetos del derecho o personas que participan en una relación jurídica son el sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que está facultado jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber impuesto por una norma del derecho. El sujeto pasivo es el que tiene un deber jurídico, es decir, que está obligado a cumplir la exigencia impuesta por una norma jurídica. En los materiales tenemos lo que son el hecho de acto, que es la relación jurídica que se origina de un hecho cotidianamente o supuestamente de hecho. La relación surge siempre de una coacción de un hecho de la naturaleza o de un acto de la voluntad del sujeto del derecho. El hecho es cotidianamente y puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico. El supuesto jurídico comprende tanto los sucesos o acontecimientos de la realidad como los estados o situaciones. Por ejemplo, el lavarnos los dientes, el cepillarnos, peinarnos. Tenemos también lo que es el objeto del derecho, que es la relación que tiene lugar entre sujetos del derecho y versa sobre algo que se le subordina por su valor de utilidad y que constituye el objeto de las mismas. Este objeto puede ser determinada cosa o prestación humana. Ahora bien, las cosas solo entran como un objeto en la relación a través de un hacer humano, por lo cual podemos decir que en general el objeto de las relaciones es una prestación, es decir, el hacer o el dar, para lo cual constituye para el sujeto pasivo el contenido del deber y para el sujeto activo es su facultad o derecho subjetivo. También tenemos lo que son los formales y nos dice que para que exista una relación jurídica también debe haber una norma jurídica positiva. Y por último, también tenemos lo que es la extinción de relaciones jurídicas. Estas relaciones jurídicas tienen dos formas de extinción. Una es de tipo sustantivo. Termina por el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Y el segundo es de tipo objetiva o procesal. Termina por el cumplimiento de la sanción impuesta a través de procedimientos señalada por el efecto. La teoría de los dos sujetos. La dogmática jurídica actualmente solo admite como posible la existencia de la relación jurídica entre personas. El vínculo que genera derechos y obligaciones no tiene cabida entre una persona y su objeto. Las cosas animadas e inanimadas pueden construir el objeto de una relación jurídica, pero nunca sujetos de la misma. Por consiguiente, puede afirmarse que la relación jurídica únicamente es posible entre personas en sentido jurídico, pero no entre sujeto y cosa. Sobre lo anterior, jurídicamente hablando, se entiende por persona al ente capaz de ser titular o asumir derechos y obligaciones, mientras que cosa es todo objeto al que se le puede dar un valor. La teoría de los dos sujetos, de acuerdo con sus expositores más autorizados, atribuye contenido idéntico al derecho del sujeto activo y al deber jurídico del sujeto pasivo u obligado. La prestación debida toma el carácter de una ventaja para el sujeto activo y el de una carga para el sujeto pasivo. Sobre este tema se exponen las citas de autores hechas por Fresco y Candia. Legas y Lacambra describen que la relación jurídica requiere paridad y esta solo puede darse entre seres que poseen la misma dignidad fundamental y no esté un ser con dignidad de persona y otro que solo posee una utilidad y un precio. Dupaxier expone que las relaciones jurídicas se contraen necesariamente entre dos personas por lo menos, y sí, es cierto que a menudo la norma jurídica pone en presencia un sujeto y un objeto. Es preciso que otro sujeto aparezca o pueda aparecer para que se presente una cuestión de derecho. Según Kelsen, la esencia de la relación jurídica consiste en una vinculación del sujeto con la norma, prevaleciendo el deber sobre el derecho.
Es decir, que la teoría de los sujetos nos quiere decir o demostrar que el vínculo está relacionado o se puede tener solo entre personas. Por ejemplo, los contratos, que son acuerdos que se dan de voluntad propia, con lo cual hay de por medio un objetivo. Correlación entre derechos y deberes. Hemos dicho que las relaciones mutuas entre personas delimitadas por las normas jurídicas se componen de derechos, facultades, pretensiones o poderes y de las obligaciones, deberes o cargas. Los derechos y las obligaciones corresponden a una relación de recíproca dependencia. En virtud de dicha correlación, a todo deber por una norma jurídica corresponde necesariamente un derecho, facultad o poder para el beneficiario. Se ha dicho con acierto que la facultad se opone a la obligación como el adverso y reverso de una medalla. Ambos elementos son necesarios para una norma jurídica. La correlación predicha entre deberes y obligaciones se pone de manifiesto en la esfera del derecho privado y entre poderes y deberes en la del derecho público. Los derechos y los deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes del orden jurídico presumen de otros de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Pero, ¿qué correlación existe entre el derecho y el deber? La relación que existe entre deberes y derechos es que están íntimamente relacionados, ya que a cada deber le corresponde un derecho. Un ejemplo de ello es que no podemos exigir nuestros derechos si previamente no cumplimos con nuestros deberes, ya que los deberes y derechos se constituyen el mecanismo más importante que es regular la conciencia social del hombre. Así como los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, para la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Los derechos y deberes están íntimamente relacionados en unidad, aunque su contenido sea diferente. Derecho o facultad es el poder legítimo atribuido a una persona para exigir jurídicamente algo de otra. Los ejemplos serían: 1. El derecho de propiedad. 2. El derecho de exigir el pago de un crédito. 3. El derecho de celebrar un contrato. Obligación jurídica. Tradicionalmente se ha definido a la obligación como un vínculo jurídico virtual del cual una persona denominada se encuentra constreñida a ejecutar algo a favor de otra persona llamada deudor. Entre términos jurídicos y morales, son acciones que un individuo tiene que hacer, estando de acuerdo o no, tales como las obligaciones familiares y religiosas. Tomaremos un pequeño ejemplo. Utilizaremos a dos tipos de personas, a una la llamaremos A y a la otra la llamaremos B. Si A prestó una suma de dinero a D, A es acreedor de D. D, quien es el deber de jurídico de restituirle igual cantidad de dinero. ¿Te gustó el video? No olvides regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.